Bendiciones, mi amada iglesia, ¿cómo están? Para los que pueden seguirnos a esta hora, a veces somos trasnochadores, una disculpa por lo que ha implicado un poco esto de cambios de horarios. Tratamos de, en la medida de lo posible, ajustar las actividades, a veces es un poco complicado, pero bueno, no queremos dejar pasar el día sin que podamos meditar en la palabra de Dios. No te preocupes, si no pudiste verlo en vivo, puedes, ya sabes que queda ahí en las redes, en YouTube, en Facebook, y bueno, en el espacio que tú tengas puedes ponerte al corriente con los devocionales. Vamos a orar para empezar el día de hoy, esta noche, antes de ir a dormir, podamos meditar en la palabra de Dios. Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Seas tú ayudándonos, Señor, y que podamos cada día seguir aprendiendo, sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestras vidas, nuestros corazones a través de la lectura de tu palabra para poder ser confrontados en lo que tenemos que trabajar. En tus manos está este tiempo, Jesús. Amén. Bueno, pues hoy nos toca leer el capítulo 13 de Juan. Lo estamos leyendo en la Reina Valera versión 60. Así que te voy a pedir que si tú estás ahí en casita aún despierto, puedas tomar tu Biblia y lo vamos a ir leyendo juntos. Es un capítulo que, bueno, siempre hay mucho que rescatar, pero nos vamos a centrar en una pequeña meditación. Dice así: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos en la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo esté dicho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ni sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, pues aquí en esta primera parte podemos ver el ejemplo de Jesús tomando una actitud de siervo o de esclavo incluso. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces acostumbraban que cuando llegaban a una casa, los esclavos tenían la función de lavar los pies a las personas que llegaban. Y bueno, ya entenderás por qué. No había medio de transporte como hoy en día. Entonces caminaban largas, por decir, se me fue la palabra, pero distancias largas, ¿no? Eran distancias tan largas y obviamente pues te imaginarás, ¿no? El polvo o el lodo, si había lluvia. Entonces esta parte nos lleva a ver cómo Jesús
les enseña a sus discípulos una actitud de siervos, una actitud incluso de esclavo, porque les está diciendo, si yo, que ustedes me dicen Señor, ¿no? Y cuando hablamos de Señor, hablamos de alguien que de alguna manera está por encima de todo, ¿no? Alguien que gobierna, alguien que tiene autoridad, y dice, me llaman Señor, me llaman Maestro, pero quiero que aprendan, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, que tienen que aprender a lavarse los pies unos a otros. Ahora, ¿qué significa el lavarse los pies? Era símbolo de purificación. Entonces, Pedro lo que hace es, le dice a Jesús, bueno, pues entonces no solo me laves los pies, lávame todo, ¿no? Las manos, la cabeza. Y ya Jesús, obviamente hablando ya en otro sentido, ¿verdad? Ya no literal, sino le dice, ¿no? El que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies por la costumbre que había, pero dice, está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué? Porque aquí en esta primera parte se empieza a mencionar ya a Judas. Judas, el que iba o estaba a unos minutos, si tú quieres, de traicionar a Jesús. ¿De qué nos habla esto? Que entonces estaba Jesús en esa última cena con sus discípulos. Entonces Jesús sabía que estaba a punto de llegarse su tiempo de ir a la muerte, de ir a la cruz. Entonces, cuando él está hablando de esto, se está refiriendo a Judas como ese hombre que le iba a traicionar. Y Jesús hace hincapié en que, bueno, todos están, de alguna manera limpios están, aunque no todos. Y esta parte, él les empieza a decir, ¿no? Que el que recibe, el que recibe al que yo enviaré, dice, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, de alguna manera nosotros sabemos quién había enviado a Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios. Y cuando Jesús se iba a ir, pues iba a venir el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, Jesús ya les está dando a saber a sus discípulos lo que estaba próximo a pasar, aunque ellos no lo entendían del todo, porque obviamente en su mente no estaba la concepción de todo lo que iba a venir, ¿no? La agonía que Jesús iba a empezar a sufrir y que aún ellos mismos iban a padecer la ausencia de Jesús. Pero, bueno, antes de Jesús iniciar su proceso hacia la muerte, enseña todavía en el último momento, si tú quieres, esta actitud de siervo a sus discípulos y les recuerda que debemos lavarnos los pies unos a otros. ¿Y qué podemos rescatar? Sin duda debemos tener actitudes de siervo, ¿no? Yo creo que delante de Dios nadie es mejor que otro, ¿no? Cuando tú has entendido la salvación de Jesús en tu vida, lo único que nos toca o nos queda hacer es tener actitudes de siervo, y tenemos que aprender a servirnos unos a otros, mi amada iglesia, siempre estar dispuestos, ¿no? Ahora no se acostumbra esto a lavarnos los pies, ¿verdad? No es que te toque recibir en la entrada y tengas que lavarle los pies a todos los que llegan, pero sí te toca servir. ¿Y cómo lo estamos haciendo, no? Con una actitud de alegría, con gozo. Vienes y sirves en la casa de Dios y lo ves como un privilegio, porque bueno, es algo que Jesús nos dejó como enseñanza. Si Él siendo Jesús, si Él siendo el Señor, si Él siendo el Maestro de maestros, se bajó y tuvo esta actitud de siervo, de esclavo, ¿no? Cuanto más nosotros, mi amada iglesia, deberíamos aprender esto. Y bueno, sigue diciendo en el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía:
comprar lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y aquí en esta parte vemos cómo Jesús anuncia ya quién es quien le iba a traicionar. Y antes se acostumbraba, no como ahora, que nos sentamos alrededor de la mesa con sillas. Antes se acostumbraba a sentarse a nivel de piso y realmente era como una tabla, ¿no? Y entonces lo que hacían era sentarse de lado con los pies extendidos hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que la cabeza del que estaba al lado podría quedar reclinada, casi tocando al otro. Entonces, cuando Jesús nos está hablando de esto, que dice que estaba recostado a quien él amaba, bueno, no se menciona quién es, pero tú ya sabes que el libro de Juan lo escribe Juan, y Juan nunca se menciona a sí mismo, ¿verdad? Como Juan, sino él, cada vez que se refiere a él, se refiere como el discípulo amado. Entonces, pues algunos creen que sin duda era Juan. ¿Qué pasa? Juan está cerca de Jesús, pero Pedro le hace la seña a Juan y le dice: ¿sabes qué? Pregúntale quién es quien le va a entregar. Y entonces Jesús, con toda la libertad, dice: a quien yo le dé este pan mojado, él es el que me va a entregar. Y entonces a quien le da el pan es a Judas Iscariote. Y de momento, pues ellos no sabían exactamente lo que iba a pasar. Cuando Jesús le dice: veías, ¿no? Lo que tienes que hacer, hazlo lo más pronto. Bueno, ya la Biblia nos dice que en ese momento en que Judas come ese pan, entra el diablo. De por sí Judas, pues ya sabemos que no había sido un hombre tan íntegro, ¿verdad? O lamentablemente ya había sido él el elegido para traicionar a Jesús. Entonces, bueno, cuando Jesús le dice esto, algunos creen que se refería a que, pues iba, como Judas llevaba la parte de las finanzas, pues a que a lo mejor iba a ir a comprar más cosas para la cena, o que tenía que ir a repartir algo a los pobres, pero nunca imaginaron que Judas iba a salir esa noche justo para ir a vender a Jesús por esas 30 monedas de plata. Entonces, vemos aquí cómo Jesús empieza a anunciar la traición de Judas. Y ahorita voy a retomar un poco esta parte porque, bueno, es aquí justo donde quiero que centremos la meditación de la palabra. Dice esta última parte, estos versículos, dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy. ¿A dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y bueno, imagínate, ¿no? Lo mismo, Pedro no sabía lo que iba a venir. En este momento, Pedro aún no había tenido realmente un entendimiento y una revelación de la palabra. Entonces Pedro está hablando aquí otra vez desde su impulso, y entonces está diciéndole: Jesús, yo mi vida pongo por ti, ¿no? Y sabemos lo que hizo Pedro en esa noche cuando llegaron por Jesús para llevárselo preso, ¿no? Que saca la espada y era el mochaorejas, ¿no? Cortando orejas Pedro. Era un hombre aún impulsivo que no había sido transformado, y Jesús lo sabía. Entonces Pedro, cuando le dice: ¿sabes qué? Yo incluso doy mi vida por ti. Jesús le dice: a ver, Pedro, no va a pasar, ¿no? De medianoche cuando tú ya me hayas negado 3 veces.
Y Pedro yo creo que se quedó así como que en frío, ¿no? Como diciendo, pero ¿cómo no? Si yo estoy dispuesto a morir por ti. Pues ya no se menciona más en este capítulo, ¿no? Pero tú y yo sabemos lo que pasó. Que efectivamente Jesús, que conocía todas las cosas, ya estaba anunciando lo que iba a pasar y lo que sucedió, que Pedro negó a Jesús. Y bueno, en esta noche quiero dejar esta pequeña reflexión para nuestras vidas. Le puse a este devocional traiciones que matan. ¿Por qué? Porque bueno, si nos vamos a la parte literal, pues tú ya sabes que la traición que tuvo Judas hacia Jesús, efectivamente lo llevó hasta la muerte. Sin duda tú y yo sabemos que ya estaba planeado así, que si no se hubiera dado de esta manera, quizá Jesús no hubiera cumplido su propósito por el cual vino a la tierra, y el más grande propósito es que Él vino a morir por ti y por mí. Pero si nosotros tratamos de reflexionar y rescatar desde la humanidad de Jesús todo este proceso, te pones a pensar qué tan difícil podría estar siendo para Él, porque al final en este momento Jesús, aunque era Dios representado también aquí, Él estaba hablando también desde esta humanidad, desde como hombre. Entonces, qué gran enseñanza nos deja Jesús, comiendo con esos hombres que en algún momento le iban a traicionar, comiendo con esos hombres que un día le iban a negar, con esos hombres que un día le iban a dudar de él, un Tomás, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos la actitud de Jesús, que sin duda nos deja una gran enseñanza. Y aquí la reflexión que yo quiero que tú te quedes en tu mente, en tu corazón, es: ¿en algún momento yo he traicionado? ¿En algún momento he traicionado a Jesús? O no solo a Jesús. ¿En algún momento he traicionado a un amigo, a una amiga? ¿En algún momento he traicionado a mi esposo o a mi esposa, a algún ser querido? Porque a veces justo actuamos como Pedro, ¿no? Decimos amar a las personas porque decimos de alguna manera, yo doy la vida por ti, amigo, ¿no? O yo salgo por ti, esposo, o yo salgo por ti, esposa, ¿no? Pero sin darnos cuenta o con toda la intención, a veces tenemos actitudes que traicionan. Desde que tú hablas mal de esa persona, desde que no eres directo en ir y decirle las cosas de frente, cuando tenemos el hábito de hablar mal de las personas a sus espaldas, eso es una traición. A veces decimos es dar puñaladas por la espalda, ¿verdad? ¿Y tú crees que ese tipo de traiciones maten? Por supuesto que sí. A lo mejor no nos van a llevar a una muerte física literal, pero ¿cómo se siente o cómo te has sentido si has vivido tú una traición, ¿no? ¿Cómo se siente cuando alguien te traiciona? Es como darte la puñalada directa en el corazón, ya no en la espalda, ¿no? Porque muchas veces una traición puede generar una muerte espiritual, una muerte en el alma, porque es tanto el dolor que se siente que alguien te traicione. Pero quiero dejarte esta parte. Si tú has sido traicionado, sin duda debemos aprender de Jesús el perdón. Porque Jesús, mi amada iglesia, ¿no? Yo de verdad rescato esta parte tan impactante para mí, que yo digo, Él sabía que Judas le iba a traicionar, que Pedro le iba a negar, que Tomás iba a dudar de Él. Y a todos los trató por igual. A todos los sentó a su mesa. Jesús no hizo diferencias, Jesús no dejó de amar a uno y amar a otro, no solo amó a aquellos que Él sabía que sí le iban a seguir, Él amó a todos por igual. Entonces vemos a un Jesús enseñándonos perdón a pesar de que sabía lo que iba a venir. Él los sentó a su mesa. Entonces, ¿qué podemos rescatar? Si tú has sido traicionado, tenemos que ir a aquel que vivió la traición y que Él entiende exactamente cuál es el dolor que tú sientes cuando has sido traicionado, y que Él entiende perfectamente esas heridas que pueden a lo mejor estarte llevando a una muerte donde tú dices, no lo puedo creer, no esperaba esto de él, no esperaba esto de ella, pero que Jesús, mi amado hermano, mi amada mujer que estás ahí, Él tiene el poder para restaurar tu corazón, y Él nos llama a ejercer el perdón. Él nos llama
a llamar a aquel que nos ha traicionado e incluso sentarlo a nuestra mesa. Qué capacidad de Jesús de poder perdonar. Que Dios nos ayude, si nos hemos sentido traicionados, a tener la capacidad del perdón para que nosotros podamos amar, porque es el mandamiento que dejó aquí, amarnos unos a otros. Y Él lo dice con el ejemplo, porque yo os he amado. Entonces es algo que en este capítulo, donde Él está sabiendo quién le iba a traicionar, está recordándoles: ámense como yo les he amado. Con toda la autoridad estaba hablando de amor, porque Él había amado a un Judas por igual que a un Pedro, que a un Jacobo, que a un Andrés, ¿no? Entonces, por un lado, Dios es restaurador de corazones que han sido traicionados. Aunque pareciera que esa traición te está matando lentamente, mi amada iglesia, tú ten el poder de confiar en Dios, la capacidad de ir a Él y decir: necesito aprender de ti para perdonar a aquel que me ha traicionado. Y por el otro lado, mi amada iglesia, si tú y yo hemos sido de los que hemos traicionado, tenemos que reconocer. Y vemos dos ejemplos aquí. Un Judas que quizá tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero él decidió ir y ahorcarse. Estoy segura que si él hubiera tomado la decisión de ir a Jesús y decirle: perdóname, perdóname porque te vendí, te cambié por 30 monedas de plata, te traicioné. ¿Tú crees que qué hubiera hecho Jesús? Por supuesto, le hubiera perdonado. Y vemos a un Pedro que, aunque le negó, Pedro tuvo la capacidad de reconocer. Le dolió tanto en su corazón, dice la Biblia, que lloró amargamente, pero él fue y se arrepintió. Y un Dios de misericordia le perdonó. Un Jesús que le amaba tanto le perdonó, y entonces sobró en él. Tan es así que se volvió un Pedro con autoridad para hablar de la palabra de Dios. Quizá tú has traicionado y a veces puedes sentir que no tienes perdón de Dios. A lo mejor has traicionado tanto a alguien, o traicionaste a alguien que amabas, o todo este tiempo te la has pasado hablando mal o haciendo cosas que lastiman a alguien más. Hoy es momento para arrepentirnos. Hoy es momento para decirle: Señor, perdóname. A lo mejor a ti mismo te he traicionado. A ti mismo he lastimado con mis actitudes, te he negado con mis acciones, te niego cuando me da pena orar frente a los demás por mis alimentos, te niego cuando no predico tu palabra, te niego cuando hago cosas que allá afuera reflejan una actitud contraria a que soy tu hija, tu hijo. Entonces, no lo sé, revisa en tu corazón. A lo mejor has traicionado a Jesús mismo, has traicionado a tu familia, has traicionado a alguien que decías amar, has traicionado a un amigo, no lo sé. Pero hoy es tiempo de que, si tú lo has hecho, puedas decirle: Señor, no quiero matar a nadie más con mis actitudes. No quiero hacer que su alma le duela y no quiero contristar más tu corazón, Jesús. Hoy perdóname si he sido un traicionero, una traicionera. Si con mis actitudes poco a poco te mato, ¿no? Te crucifico, Jesús. Llévame a tener una actitud de Pedro y no de Judas. Un corazón arrepentido, una actitud de arrepentimiento. Y mi amada iglesia, Jesús, que es amor, Él nos ama y nos perdona. Pero también le dijo a esa mujer pecadora: levántate y no vuelvas a pecar. Entonces, si tú reconoces que has tenido actitudes de traición, y medita, porque a veces podemos traicionar de muchas maneras. A alguien le digo, mi amigo, ¿no? Y le estoy robando, o le estoy quitando a la esposa, o estoy haciendo algo en su contra, algo que le daña, que le perjudica. Eso es traición. Hablar mal es traición. Entonces, Dios nos ayude, mi amada iglesia, a guardar nuestro corazón. Oremos. Dios, gracias por esta noche en la que podemos meditar tu palabra. Hoy lloro, Señor, porque si alguien se ha sentido traicionado, hoy vengas y sane su corazón. Sana el corazón de todos aquellos que en algún momento nos hemos sentido traicionados. Restaura y ayúdanos a amar como dijiste tú. Así como yo les he amado, ámense ustedes también. Llévanos a amar y a perdonar a aquellos de quienes nos hemos sentido traicionados. Mi Dios, pero también reconocemos que muchas veces quizá también hemos traicionado. Hoy perdónanos, Señor, porque quizá hemos lastimado tu corazón, también te hemos negado con nuestros actos.
Quizás, Señor, hemos traicionado a aquel que decimos amar. Perdónanos y danos, Señor, un corazón, Señor, arrepentido, una actitud de arrepentimiento genuino, Señor, y que podamos caminar en libertad, Señor, así como lo hizo Pedro, Señor, alcanzando propósitos en nuestra vida. Gracias por darnos este ejemplo, Señor, de amar aún a tus enemigos, de amar a los que te estaban, Señor, traicionando, negando, y que a lo mejor dolía tanto en tu corazón, pero aún así estuviste para amarles. Señor, qué gran enseñanza nos dejas. Llévanos a amar, Señor, aún a nuestros enemigos. Gracias te damos por este tiempo, Jesús. Amén. Dios te bendice, mi amada iglesia. En el momento que tú puedas ver este devocional, trata de meditar siempre en la palabra y sobre todo apliquémosla. Dios te bendiga.